nuevamente. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes que se acaban de conectar. Vamos a estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Es un complemento del servicio de adoración. En la mañana hablábamos del tema, es el mismo Dios. Ese era el tema en la mañana. Pero ahora vamos a estar hablando Jesucristo, el cual es Dios. Fíjense bien, Jesucristo, el cual es Dios. Lo vamos a estar extrayendo del libro de los Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 3 al 20. Ahí vamos a estar estudiando, ahí vamos a extraer los asuntos, y también ahí vamos a estar en esta tarde meditando en su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, del 3 al 20. Esta carta fue escrita probablemente cuando estaba el apóstol Pablo en Roma. Y esta carta fue enviada a nuestros hermanos en Colosa aproximadamente en el año 60 al 62, en los tiempos de hoy, en los tiempos después de Cristo, en el año 60, 62, vuelvo a repetir, en el año 60 probablemente se haya escrito en Roma cuando estaba preso, y en ese tiempo también se escribió también a los Efesios, a los Filipenses también, y probablemente a Filemón. Probablemente, vuelvo a repetir, ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a darle lectura ahí en Colosenses, vuelvo a repetir, capítulo 1, del versículo 3, del 3 al 20. Esta congregación era una congregación ejemplar, una iglesia amorosa, una iglesia que daba fruto, una iglesia estudiosa, lo cual lo vamos a ir discerniendo, lo vamos a ir estudiando, lo vamos a ir dando lectura a los versículos, pero estos asuntos probablemente los vamos a encontrar ahí. Pero de ahí vamos a escoger asuntos para que nos pueda ayudar la palabra de nuestro Dios, poder tener una guía. Fíjense, dice la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo a los Colosenses: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ya ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos de conocimiento, de voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense, de ahí vamos a extraer los asuntos, de aquí al 20, del versículo 15 al 20, de ahí vamos a extraer los asuntos. El predicador en este lugar probablemente era Epafras. Ya lo mencionamos, en el 15 le hago un paréntesis porque de ahí vamos a sustraer los asuntos. Dice el versículo 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, primogénito entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliados consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Padre Dios, nos ponemos en tus manos, me pongo en tus manos, Señor. Perdóname, Padre Dios, alguna falta que he cometido, Padre Dios, para que tú, Padre Dios, nos puedas dar la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos las gracias, te decimos amén. Fíjense en estos versículos, en esta congregación, el apóstol Pablo le manda esta carta a la iglesia en Colosa. Pero en esta carta les quiere afirmar el apóstol Pablo quién era nuestro Señor Jesucristo, el cual, porque vemos ahí mucho Él es la imagen de Dios, Él es el primogénito, Él es el cabeza de la iglesia, en Él nosotros estamos reconciliados con Dios, en Él y en Él. Fíjense en el versículo 15, Él es el primogénito, Él es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios, nuestro Señor Jesucristo es la imagen de Dios, el primogénito. Cuando nosotros vemos la palabra primogénito, es un texto bastante contradictorio que dice, no es que nuestro Señor Jesucristo es criado, no, nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido, y siempre es, y siempre va a ser. Es el primero que nació para no morir, tan sencillo así, pero Él es superior a todos. Es el primogénito, es la imagen de Dios. Vamos a traer el primer asunto. Él es la imagen de Dios. Él es quien hizo todas las cosas. El segundo asunto, el tercer asunto, Él es cabeza de la iglesia. Y Él es en quien nos hizo reconciliar con Dios. Esos 4 asuntos vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Y el tema en esta tarde, fíjense bien, el tema en esta tarde, Jesucristo, el cual es Dios, en lo cual hay muchas personas que no le dan ese crédito o ese respeto a nuestro Señor Jesucristo. Decía el apóstol Pablo a los romanos, ¿de quién son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Y cuando hablamos allá en el libro de Apocalipsis, en el versículo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Nuestro Señor Jesucristo, pero nos vino del cielo, y ahora Él es la imagen para que nosotros entendamos quién es nuestro Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense cómo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, encontramos ahí esa palabra, porque en el principio era el Verbo, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice, el cual, dice ahí la palabra de nuestro Dios, en el principio era el Verbo, logo, la palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Él es la imagen de nuestro Dios, para que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. El cual siendo, fíjese Filipenses en el capítulo 2 de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Él
primer hombre, lo estuvimos viendo los días pasados, las semanas pasadas, dice el primer hombre que es de la tierra, es refiriéndose a Adán, pero el segundo hombre es viviente para que nosotros nos reconciliemos con Dios, para que vayamos y vivamos con nuestro Dios y vayamos a vivir eternamente en los cielos. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen misma de nuestro Dios. En una ocasión le decía a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, yo soy el camino, la verdad. Pues nosotros conocemos ese versículo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego le dice, ¿saben de qué? Dice, fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Ahí en el versículo 14 le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Felipe, ¿cuánto tiempo? En el versículo 6 le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice Felipe, fíjense en el versículo 6, en el 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocieres, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo dándoles a entender, queriéndoles enseñar que es la misma imagen de Dios, para que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de ir a vivir eternamente a nuestro Dios, con nuestro Dios. Y luego le dice en el 8, fíjense, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 8 en adelante, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No queremos estar con esa confusión, nomás muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo en el versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme, que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado desde los tiempos antiguos. Es cierto que nació de una virgen, y aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios con nosotros. Porque es un niño, un niño admirable, consejero, príncipe de paz, Padre de todos nosotros. Fíjense cómo a veces nosotros no lo podemos entender, pero que nos caiga el pensamiento de que es la imagen de nuestro Dios, para que nosotros entendamos que Él es Dios, que nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Dios, nos acercamos a Cristo Jesús, el cual es Dios. Pero es importante que la palabra, dice la palabra de escudriñar la Escritura, pues os parece que en ella tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué lo decimos esto? Porque la misma palabra lo dice y los enseña. Fíjense cómo dice ahí en Isaías, en el capítulo 6, vamos a ir a Isaías, ¿quién es la imagen de nuestro Dios? Ahí en Isaías, en el capítulo 6, y no estoy seguro, si no ahorita lo vamos a 6 o 9, por ahí lo vamos a encontrar. En Isaías, en el capítulo, fíjense, en el capítulo 9:6, no estaba seguro si era 9:6 y 6:9, algo así, pero ahí estamos, en Isaías 9:6, ahí nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es la divinidad para que nosotros entendamos, es lo que le trataba de enseñar el
apóstol les trataba de decir. Estaba un predicador bastante amoroso, con bastante conocimiento, pero aún con todo ello el apóstol Pablo quería que la iglesia en Colosa estuviera firme, cimentada en la palabra, en el conocimiento de nuestro Dios. Fíjense cómo dice ahí en el versículo, en el capítulo 2, 9, en el capítulo 2 de Colosenses, estamos en la parte base, la palabra de nuestro Dios, dice Colosenses 2, 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, hablando el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación. Ese es el asunto que estamos llevando, es lo que nos está correspondiendo en esta tarde, para que nosotros entendamos que Jesucristo es Dios, es Dios. En él se encuentra toda la plenitud de la deidad, dice el apóstol Pablo. ¿A quién? A la iglesia en Colosa, en la cual nosotros también tenemos que tener ese discernimiento, entendimiento, que nosotros analicemos la palabra de nuestro Dios, Él es la imagen de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros llegamos al Padre. Porque dice el apóstol Juan, decía el apóstol Juan en 5:7, en las cartas, en primera de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7. Es la divinidad, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y nuestro Dios. Es la enseñanza que el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia en Colosa, para que nosotros entendamos que Él es. En Él nosotros llegamos, en Él estamos bien cimentados. Decía el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Hablando en cuanto a la doctrina, hablando en cuanto a la enseñanza, para que todos y cada uno de nosotros entendamos. Él está antes, desde la creación del mundo, cuando estaban todas las cosas desordenadas. Hagamos al hombre a semejanza nuestra. Moisés, en el libro que escribió de Génesis, hablando en plural, porque dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, porque Él es la imagen misma de nuestro Dios. Él sabría en los tiempos patriarcales, cuando nuestro Señor Jesucristo, claro que no había venido en carne, pero ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. La bendición que todos los que nos hemos acercado a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa grande bendición. Él es la imagen. Él, nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos antes del diluvio, Él estaba. En los tiempos de cuando andaba Moisés, Él anduvo. Porque la roca, el cual es Cristo, ahí estaba nuestro Señor Jesús. Lo encontramos en la primera de los Corintios, en el capítulo 10. Hay bastantes versículos que nos enriquecen el conocimiento de la palabra, para que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios. Fíjense, vamos a ir a la primera de Pedro, en el capítulo, vamos a hablar de otra enseñanza que nos da el apóstol Pedro también, igual que el apóstol Pablo, igual que el apóstol Juan y el apóstol Pablo, nos enseña y nos dice que nuestro Señor Jesucristo en los tiempos de Noé fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Otras denominaciones les dan otra enseñanza, que podemos sacar el texto y contexto. No, el contexto no lo podemos sacar de un lado a otro, porque nos sirve de pretexto. Fíjense cómo dice la primera de Pedro en el capítulo 3, versículo 18, y cito el versículo 18 para que sepamos de qué viene hablando, para cuando lleguemos al 19 y al 20 podamos entender. Fíjense el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo por el injusto,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Pero fíjense bien ahí, todavía continúa. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Viene hablando del mismo Él, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el espíritu de los patriarcas, nuestro padre, Noé, predicándole en aquellos tiempos, aproximadamente 100, 120 años, cuando murieron todos los que no obedecieron al llamamiento de nuestro Dios, en lo cual nosotros queremos que en esta tarde usted se dé a la tarea de investigar y ver, y que nosotros nos acerquemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la misma imagen de nuestro Dios. Punto número 2, por causa del tiempo. Punto número 2, Él es quien crió todas las cosas. Porque dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16. Vamos en el segundo asunto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo, desde la fundación, desde la creación, nuestro Señor Jesucristo estuvo presente. Para que nosotros ampliemos el conocimiento, lo que el apóstol Pablo decía de Epafras, porque ustedes tienen un amplio conocimiento y que se enriquezcan, así como también nosotros podamos entender que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la creación. Volvamos ahí al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ya vimos que Él es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice el versículo 3. Todas las cosas, hablando de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El apóstol Juan, siempre queriendo enseñar a los que escuchaban, mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, estuvo en los tiempos de la creación, y el mismo apóstol Pablo le quería enseñar y decirle a Epafras y a todos los miembros de la congregación de ese lugar que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la creación. ¿Por qué? Porque Él es la misma imagen de nuestro Dios. Y recuerden, en la mañana vimos este texto, pero también ahorita en la tarde se acomoda bien también en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice Dios habiendo hablado muchas veces. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres, en los tiempos de nuestros padres, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien, fíjense, en ese asunto estamos hablando en la segunda parte del versículo 2. A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿En quién sí mismo? ¿De quién viene hablando? El escritor sagrado, que no hay autor, no se sabe quién fue el autor, se le dan muchas crédito al apóstol, a muchas personas que no quiero mencionarlas, no quiero que se nos vayan a desviar del mensaje, pero sí la palabra de nuestro Dios, el quien en sí mismo hizo el universo.
el universo. Fíjense el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de sus sustancias, a quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, hablando de quién, de Jesús. ¿Quién se sentó a la diestra del Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredor más excelente nombre que ellos, porque el cual de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú, para que nosotros entendamos que no estamos aquí por casualidad. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros entendamos, que todos y cada uno de nosotros entendamos que en la creación nuestro Señor Jesucristo estuvo. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él, que no demos muy a largas al asunto. Nosotros a veces citamos una predicación o buscamos una clase, pero con el fin, con el propósito de que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros entendamos que no es cualquier cosa cuando nosotros nos acercamos a Dios. En Él tiene potestad sobre la creación. Sobre la creación. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando sacó el pueblo de Israel de la ciudad, del país de Egipto? Como nosotros le queramos llamar, como le quieran llamar. Los sacó y los llevó por un lugar donde no estaban los filisteos para que ellos no se pudieran regresar. Y estaba el mar enfrente y todos los soldados de Faraón y el mismo Faraón atrás de ellos. Y no sabían ni ya para... Y Moisés, ¿para esto nos sacaste? Para que perecieran. No había lugar donde fueron los sepultados allá en Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Espérense. Y Moisés viene y le habla, Señor, pues aquí, ¿para dónde le damos? Tenemos aquí el mar. Moisés, usa tu bastón, toca las aguas del mar y el mar se abrirá. ¿Quién hace eso? Solamente nuestro Dios, la creación, para que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios, que para nuestro Señor Jesucristo nada es imposible. Nada es imposible. Y tocó Moisés el agua de los mares y el mar se abrió en dos. Y a veces nosotros le estamos dando vueltas al asunto y no queremos acercarnos a nuestro Dios, no queremos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Le quitamos todo crédito a Él y lo damos a quien muchas cosas, como muchas personas lo hacen. Y no entendemos, le damos la gloria. En aquella ocasión no mandó a un pez y le dijo, ¿sabes de qué? Porque este predicador, en vez de irse a la ciudad de Nínive, no agarró una embarcación y se fue a la ciudad de Tarsis. Y nuestro Dios le mandó un pez y le dijo, ¿sabes qué? Había preparado un pez en el cual comió a Jonás. Y una vez que ya estaba ahí en el vientre del pez, Jonás le suplicó a Dios en una oración. Y manda, el pez se acerca a la orilla porque Jehová lo mandó y lo aventó a la orilla del mar. ¿Para qué? Para que entendamos que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y a veces nosotros sentamos y nos hacemos sin ceso, sin entendimiento, sin discernimiento. Por eso el apóstol Isaías empieza, oír cielos y escucha tierra porque habla Jehová. ¿Por quién más? ¿Por quién más va a decir? ¿Por quién más va a poner un testigo? A los cielos y a la tierra y llamo por testigo contra vosotros que he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que te vaya bien a ti, a tu descendencia. Pero aún con todo ello no queremos obedecer. Y también yo voy a ir. Aún con todo ello, nuestro Dios es paciente para con nosotros. En una ocasión venían por el mar de Galilea y venía nuestro Señor Jesucristo cansado en aquella embarcación, allá en el capítulo 8 de Mateo, lo podemos encontrar eso, en aquella embarcación, y venía nuestro Señor Jesucristo cansado, y se acostó y se durmió. Y se levantó una grande tempestad en el mar, que se hundía la embarcación, y despertaron al maestro y dijeron, maestros, despierta, despierta porque perecemos. Y enseguida nuestro Señor Jesucristo se levanta y hizo una señal y se hizo grande bonanza. Y les dice,
¿Por qué dudaste, hombres de poca fe? Y a veces nosotros estamos en la embarcación, estamos en la iglesia y todavía tenemos esos pensamientos de niños. Cuando nosotros vemos las maravillas que nuestro Dios hace, que nuestro Señor Jesucristo hace. Fíjense cómo dice Romanos ahí en el capítulo 1, Romanos en el capítulo 1, a veces le damos la gloria a otras cosas antes que al Creador. Así dice la palabra de nuestro Dios. Dice, fíjense, desde el 18 lo vamos a leer. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia de la verdad. Hablando a los charlatanes en el 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. No hay excusa. ¿Qué podemos decir? ¿Quién pudo hacer el mundo? ¿Quién pudo hacer la creación? Y podemos cuestionar a Dios, pero la palabra de Dios nos va a decir. La palabra de Dios es la que nos va a contestar, dice 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue confundido, entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, dándole la gloria a otras cosas antes que a Dios. Antes que a Dios. Porque queremos buscamos muchas cosas. Buscamos muchas cosas, menos darle la honra y la gloria a Dios. ¿Quién hizo los mares? ¿Saben que yo un poco estuve viendo? El hombre se ha dado en buscar la profundidad de los mares. Y no han llegado más que solamente a 10,000 kilómetros, perdón, a 10,000 metros, casi 11,000 metros de profundidad del mar. Y no han podido llegar a las profundidades. Pero ¿sabe de quién? Nuestro Dios todo lo conoce. Dios todo lo sabe. Un hombre le preguntaba y él respondía. Y luego le dice la palabra de ahí en el libro de Job, en el capítulo 38. Ahora le dice, ahora sí, Job, contéstame tú y yo te voy a preguntar. Si eres sabio, ¿dónde estabas tú? Fíjense, vamos a ir al libro de Job en el capítulo 38. Píquenle ahí al celular. Con el celular también ahorita todo se vale. Vamos a ir al celular y vamos a buscarle, vamos a poner Job 38 del 1 en adelante. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece tu consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó por medida lo sabes? ¿Quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando la alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró las puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuándo puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad? Establecí sobre ellos mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, dice el versículo 11, hasta aquí llegarás y no pasará adelante, allí pasará tu orgullo. Ese era Dios hablando. Pero Job entendió. Job tuvo la humildad. Tanto que dijo él en un momento, en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y el fin se levantará sobre el polvo.
¿no se levantó nuestro Señor Jesucristo del polvo? ¿No fue nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros dice, no, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantarán, o sea, nosotros, pero yo sé que mi Redentor vive? Este tiempo patriarcal, nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Al tercer día. Pero Job tenía la convicción de decir, yo sé que mi Redentor vive. Y nosotros no queremos ni siquiera aceptar que tenemos un Dios, que tenemos un intermedio para que nosotros podamos ir a Dios en las oraciones. Y ni siquiera le damos esa honra y gloria a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en un punto número 3, el cual dice el versículo en el 18, el cual es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en él tengan toda la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda, otro punto, para quien agradó el Padre, para que estuviera toda la plenitud de la deidad, para que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. Es cierto que a veces hay algunos predicadores muy buenos predicadores con mucho conocimiento, pero que nosotros entendamos que el que nosotros tenemos que dar cuenta es a nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros entendamos que Él es el que nosotros nos tenemos que cuidar. Hasta los mejores predicadores tenemos que dar cuentas a nuestro Dios. Fijémonos cómo andamos en el trabajo y la obra de nuestro Dios, porque nosotros tenemos que darle cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completo en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjense el 12. Sepultados ¿con quién? Con Cristo. En Él, en el bautismo, en el cual fuiste también reconciliados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, para que nosotros entendamos que Él es cabeza de la iglesia. Él la compró con su propia sangre, y que nosotros entendamos, que nosotros tengamos bastante cuidado cómo andamos. No, pues es que de aquí ya nadie me mira. No, el que te está mirando es Jesús. El que te está mirando es Dios. Cómo andas y cómo andamos, si somos constantes en el trabajo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No te tienes que cuidar de nada ni de nadie. Pero sí tienes que saber, tienes que entender, Rogelio Toscano, que si tú dijiste que ibas a trabajar en la obra del Señor, tienes que hacerlo. Porque no nomás es de los dientes o de la lengua para afuera. Es porque el trabajo y la obra del Señor tiene que hacerse. Ahora, Él es el que va a traer el fruto, los resultados. Tú simplemente, porque decía el apóstol Pablo, decía la iglesia en Corinto, porque unos decían, ay, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Apolo, y yo soy de Pablo. ¿Quién fue crucificado, Apolo o Pablo? No fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Unos poquitos se decían que yo soy de Cristo. Pues todos somos labradores, todos somos trabajadores de nuestro Señor Jesucristo, y que tengamos bastante cuidado cuando no hagamos el trabajo de buena fe, de buenos principios, como que nuestro Dios nos está guiando. Fíjense cómo decía el mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando estaba en Iconio, cuando él predicaba la palabra de Dios, pero ya él les estaba diciendo, ya me van a llevar, Y hizo llamar a los hermanos, a los ancianos, cuando estaba en Mileto, los de la iglesia que estaba en Éfeso. Hizo mandar llamar a los ancianos, y cuando estaba en Mileto les encargaba y les decía, cuidad de todo el rebaño. Fíjense ahí en el 28, libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 28,
Por tanto, mirad por todos vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Por qué? Porque Él es cabeza de la iglesia, porque Él es al que nosotros vamos a dar cuentas a nuestro Dios, cómo andamos trabajando. Y cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Pasmos, cómo exhortó a la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esto habla, esto dice el Señor. Dile a la iglesia en Éfeso, dile a la iglesia en Éfeso que han dejado su primer amor. Dile a la iglesia en Laodicea, dile que cuando, fíjense, hay muchas cosas ahí, vamos a darle pero tengamos el mensaje que nosotros queremos transmitir en esta tarde, es que nosotros entendamos y que nosotros tengamos temor de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, escribe la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto a la iglesia. Habían perdido su primer amor. Habían perdido su primer amor. Y luego les dice, acuérdate de dónde has caído. Acuérdate de dónde has fallado. Haz tus primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y a todas y cada una de la iglesia de Asia Menor les hablaba el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para que entendamos y tengamos cuidado, porque si no va a quitar tu candelero del medio. ¿Sí entendemos? Nosotros no tenemos una constitución, algo que vayamos y que vaya la congregación a administrar todo el trabajo que nosotros hacemos, sino que nuestro Señor Jesucristo sabe de todas las cosas que nosotros estamos haciendo, y que si nosotros andamos mal, si nosotros andamos haciendo mal uso de todo lo que corresponde en cuanto al trabajo del Señor, nosotros vamos a dar cuenta a nuestro Dios, y no quiero mencionar ninguna de ellas, nada más así generalizando, todo en cuanto a la obra del Señor, en cuanto a toda la obra del trabajo del Señor. Vamos a darle cuenta. ¿Por qué? Porque Él es cabeza de la iglesia. Amar a la iglesia, así como Cristo amar a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que nosotros de esa manera, nosotros cuidemos la congregación. Que nosotros tengamos bastante cuidado en cuanto a la obra y el trabajo de nuestro Dios. Fíjense, vamos a ir a Efesios, que en el capítulo 5, fíjense ahí en el versículo 5:21, dando nada más así por encimita por causa del tiempo, dice en el 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así empieza. Someteos en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjense, se acomoda una cosa con la otra, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas están sujetas. Claro que está hablando del matrimonio, pero me estoy enfocando en lo que es nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la congregación, porque no estamos hablando en este momento del matrimonio, aunque también ahí, pues también si está fallando ahí, pues también ahí acomódese también, pero estamos hablando en cuanto a la cabeza, que nuestro Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y que tengamos bastante cuidado el trabajo y la obra que nosotros estamos haciendo. No estoy diciendo que esté mal, porque yo no soy nadie para decir, pero que si nosotros estamos pensando algo, vamos a rendir cuenta a nuestro Dios. Vamos a rendir cuenta a nuestro Dios. Dice versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres. Y luego viene la parte en que nos estamos enfocando hoy en esta tarde. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya lo había visto el apóstol Pablo en el libro de los Hechos 20, allá cuando estaba diciendo, el cual la compró con su propia sangre.
Fíjense el 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. El predicador, el trabajador, los que estamos trabajando en la obra del Señor, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y sin mancha. Porque nosotros tenemos que rendir cuentas a nuestro Dios. Punto número 4. Él es el que nos reconcilió con Dios. Dice el versículo 20, Colosenses 1:20, es el cuarto asunto. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la cruz. Mediante la cruz. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se habían alejado de nuestro Dios. Porque el Hijo del Hombre dice en Lucas capítulo 19, cuando el pueblo de los fariseos, escribas y fariseos criticaban mucho a nuestro Señor Jesucristo, porque entraba y comían con los pecadores, con publicanos y pecadores. Y nuestro Señor Jesucristo les decía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión con Dios, el pueblo de Israel. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, a los apóstoles, ir primeramente a las ovejas perdidas de Israel, porque se habían dispersado, porque se habían retirado, porque no estaban ya con Dios. Pero también nos da la oportunidad, todos y cada uno de nosotros, que eran los gentiles, que nosotros a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas cuanto todos aquellos que le recibió, les dio potestad, les dio la reconciliación de llegar con nuestro Dios, porque ningún otro nombre. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 12, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Por eso estemos bien contentos, alegres, que tenemos la oportunidad de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no teníamos nada nosotros a los gentiles, pero también el pueblo de Israel se había separado de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pedro les decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para todos los que están lejos, para cuanto nuestro Señor Jesucristo os llamare. Allá le estoy hablando del libro de los Hechos en el capítulo 2, versículos 38, 39 y 40. Para todos, y con otras muchas palabras les testificaba y les decía, sé salvos de esta perversa generación. Y en aquel día se convirtieron cerca de 3,000 personas. Cerca de 3,000 personas, ¿por qué? Porque estaban lejos. Crucifíquenle, suelten a Barrabás y que Jesucristo sea crucificado, sea muerto, sea clavado y que su sangre sea derramada sobre todos y cada uno de nosotros. Y no nomás de nosotros, sino sobre nuestros hijos. Y sabemos lo que pasó en el año 70. Cómo vinieron los romanos y destruyeron toda la ciudad de Jerusalén. Y dice que nuestro Señor Jesucristo, a ver Jerusalén, si conociera solamente en este día. No quisieron nada. ¿Sabe que nosotros llevamos también lo mismo si nosotros no nos acercamos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Meditemos. Y acerquémonos a nuestro Dios. Que nosotros vayamos y que vivamos eternamente. Último versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 5, 10:5, Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo,
Dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto, expiación por el pecado, no te agradaron. Dice, lo voy a leer de nuevo. Holocausto, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas te ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Nuestro Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, pero también se reconciliaron muchos. Y me estoy refiriendo al pueblo de Israel. Y luego nos dice a nosotros, en Efesios capítulo 2, versículo 11, que siempre se presta ese versículo. Pero dice, recuerda que en otro tiempo estabas sin Cristo, sin Dios, ajenos a los pactos de la promesa. Acuérdate que en otro tiempo estabas lejos, pero nos hemos hecho cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en Efesios capítulo 2, pero ya no tenemos tiempo. Del versículo 11, 12, 13 y todos los demás versículos, ahí lo podemos encontrar. Pero el mensaje en esta tarde, Jesucristo, el cual es Dios, y tocamos 4 asuntos. Él es la imagen de Dios. En Él fueron creadas todas las cosas. Y en Él es el cabeza de la iglesia, y Él es el quien nos reconcilió con nuestro Dios. Vamos